tratar en esta primera parte sobre el sistema cardiovascular. Las células de todos los órganos dependen de la provisión constante de sustancias nutritivas, que ya hemos hablado del tema anterior, y aparte de eliminar esos productos finales del metabolismo. Digamos que ¿quién controla todo esto? Pues están a cargo de nuestro sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular, por lo tanto, es un sistema de transporte. Está compuesto por una serie de canales y lo podemos dividir en tres compartimentos. El sistema arterio capilar venoso, que es el que transporta y distribuye la sangre, el corazón, que es el órgano de bombeo, y el sistema linfático. El sistema linfático transportaría la linfa eh, y en una sola dirección. En este caso es hacia el corazón. Por lo tanto, forma parte de este sistema cardiovascular. En el ser humano, este sistema linfático está compuesto por los vasos linfáticos, como son capilares, colectores, troncos, conductos, por los órganos linfáticos primarios, acordaros que es médula ósea y timo, y los secundarios, pues ganglios linfáticos, el bazo, las amígdalas, las placas de Peyer y en general un tejido linfoide asociado a las mucosas. Las arterias y las venas, es por donde vamos a empezar ahora. Vamos a tener diferentes tipos de vasos sanguíneos, desde las arterias de diferentes tamaños, las arteriolas, que serían las más pequeñas dentro de lo que son las arterias, los capilares, que estarían en medio, las vénulas, también venas pequeñas, medianas y ya las grandes venas. Los grandes vasos sanguíneos, o sea, hago alusión a las arterias grandes, están irrigados a su vez por sus propios vasos. Y a estos vasos que irrigan las grandes arterias y las medianas arterias se le conoce como vasorum. La mayor parte de los tejidos reciben sangre de más de una arteria. Aquí vemos un poco esta transición. Esta sería una arteria más bien ya pequeña, llegaría a la arteriola, que sería la transición, y de aquí formaría parte ya todo esto. Y todo esto ya son los capilares. Estos son los capilares arteriales y estos serían los capilares venosos. Y aquí también las vénulas y bueno, las venas pequeñas exactamente igual, ¿vale? Es decir, que aquí se ve perfectamente esta transición. Vamos a empezar a estudiar las arterias. Dentro de las arterias, dentro de las arterias estarían las arterias elásticas y las musculares. Las elásticas son de conducción, pues por ejemplo la aorta, que sonará más, y las musculares distribuyen la sangre que les llega de las elásticas, por ejemplo la femoral. Tanto las elásticas como las musculares son las de mediano tamaño, están compuestas por las mismas capas, íntima, media, adventicia. Las arteriolas son arterias ya de pequeño tamaño y también tienen las mismas capas, íntima, media y adventicia. Fijaros, bueno, hay unas diferencias entre unas y otras. Quizás lo que os tenéis que fijar más es en lo siguiente, es decir, la capa íntima de las elásticas es más gruesa que la capa íntima de las arterias musculares. Y luego, la adventicia de las elásticas es más o menos, menos de la mitad de la capa intermedia o media de las elásticas. Sin embargo, en las musculares, la adventicia y la capa media son iguales de grosor. Esta es más pequeña, ya os digo que el tamaño es más pequeño que la capa media y es menos de la mitad de la capa media. También de lo que está compuesto, las elásticas lo que tienen sobre todo son fibras elásticas. Estas fibras elásticas van a estar, lógicamente, en las tres capas. Aquí también va a haber fibras elásticas, pero realmente es en la arteria elástica, sobre todo en la capa media, donde hay un alto porcentaje. En las arterias musculares también hay fibras elásticas, pero hay muy poquitas. Lo que va a haber más es esta musculatura lisa. Aquí también hay músculo liso, pero menos. Lo que predomina es esto. Sin embargo, en la muscular lo que predomina es la musculatura lisa y lo que no predomina son las fibras elásticas. Fijaros que la capa íntima está compuesta por el endotelio. Debajo del endotelio está tejido subendotelial y luego es una capa, tiene poco músculo liso, bueno, pues hay colágeno, hay fibroblastos, y luego os vais a encontrar con una membrana limitante interna, perdón, esta membrana limitante interna es un poco difícil de distinguir
del resto de, digamos, de membranas de esta arteria. Pero bueno, existe y por lo tanto pertenece a la capa íntima. Es una membrana limitante interna, pero no, realmente es que no se distingue muy bien. Sin embargo, esta membrana limitante interna en las arterias musculares es prominente y se ve muy bien. Y además es una forma de distinguirlas. Con frecuencia, la túnica íntima de, digamos, de las arterias elásticas o sea, se altera mucho a causa de procesos patológicos y, por ejemplo, aquí podemos ver que hay, pues, si por ejemplo hay un exceso de lípidos, estos macrófagos contienen los lípidos. Es decir, que es una capa muy susceptible a cualquier tipo de patologías. Hablo del endotelio y, bueno, lo mismo no sabéis qué es el endotelio, he hablado mucho a lo largo del curso. El endotelio es una monocapa, ¿no?, de células que ya va a estar en contacto, digamos, con la sangre. Tiene muchísimas funciones. El endotelio es una monocapa y tiene sus células realizan una gran cantidad de funciones, entre otras, secretan un factor de coagulación, que es muy importante, que lo veremos un poquito más adelante, el 8, factor de coagulación 8. Debajo de esta monocapa tiene su propia lámina basal, ¿vale? Acordaos que la lámina basal tenía lámina lúcida y lámina densa, y debajo estaría el tejido subendotelial. Este tejido subendotelial es el que tiene pues, poca musculatura lisa. Vamos a encontrarnos ahí, pues, bueno, es tejido conjuntivo laxo, ¿no? Hay algunas fibras colágenas bastante finas, algunas fibras elásticas también. Luego esta membrana limitante interna es bastante delgadita, es difícil distinguirla ya de su separación con la capa media. Realmente no se la ve, cosa que sí se ve esta membrana limitante interna en las arterias musculares. Es una forma de diferenciar ambas, ¿vale? Esta sí se ve, pero la de las elásticas no se busca. Estas arterias musculares se continúan, lógicamente, sin un límite nítido con las arterias elásticas, lógicamente. Eh, ya os he comentado que son diferentes, que la capa íntima es más delgada que la elástica y que estas dos prácticamente tienen el mismo grosor. De hecho, o sea, se ve perfectamente que es diferente una arteria muscular de una arteria elástica. Las musculares, ese endotelio tiene esa forma así como poligonal, mientras que las elásticas son lisas. Las arteriolas, las arterias más pequeñas, eh, no hace falta que os aprendáis este dato, pero miden entre 20 y 120 micrómetros de diámetro. Aquí lo veis, tiene lo mismo, la capa íntima que está compuesta por endotelio, lámina basal, capa de tejido subendotelial, ahí habría algo de musculatura, muy poco, y esta membrana limitante interna ondulada. Exactamente igual. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista, son muy importantes. Digamos que en esa zona de transición hacia los capilares es muy curioso porque esta capa de musculatura lisa, sobre todo la capa media, se va como disgregando. Es decir, que de tal forma que poco a poco se va como disolviendo esta capa de musculatura cuando hay esa transición hacia los capilares, ¿vale? Entonces eso es algo bonito de ver en el laboratorio si tuviéramos eh, justo el corte ahí. Más cosas. La túnica íntima, en ese trayecto hacia también de estas arteriolas hacia los capilares, también digamos que va a desaparecer esta membrana limitante interna ondulada. Es decir, igual que esto se disgrega ya llegando hacia los capilares, eh, ahí esto se va como disgregando. Sin embargo, esta membrana limitante interna al llegar a los capilares ya está deshecha, es decir, ya no se ve. Esta se ve que poco a poco va desapareciendo. Sin embargo, la membrana limitante interna ondulada eh, ya desaparecen. De hecho, ya al llegar a los capilares ya no está. La túnica media al final, perdón, la túnica media al principio, ¿vale? Pues puede haber dos o como mucho tres capas de musculatura lisa. eh, ya cuando se llega ya casi a los capilares, realmente ya solamente hay una capa
y la capa adventicia es que es muy delgadita, esta apenas ya se vislumbra. Con lo cual, resumiendo, cuando estas arteriolas, ya llegamos a las arteriolas pues, más pequeñas, ya que el siguiente paso serían los capilares, esto y esto ya va desapareciendo. Aquí, nada, esta es la arteria elástica, esta sería la túnica íntima. Todo esto es túnica íntima. Fijaros qué gruesa es. Esto es simplemente la capa intermedia para que se vean algunas fibrillas de colágeno que son muy delgaditas. Esta sería, bueno, con la tinción Van Gieson sí que se vería esta membrana limitante interna. Y esta es la externa. Sin embargo, aquí apenas se ve. Aquí he hecho un poco la diferencia, un poco para que lo veáis, que no tiene nada que ver una con otra. Fijaros que la elástica, la capa endotelial es lisa y esta es así como poligonal, ¿no? Y aquí hay mucha más musculatura, que lo que hay son fibras elásticas. Que aquí se vería muy bien. Esta es la membrana limitante externa, la interna apenas se ve. Aquí tampoco es que se vea muy bien la membrana limitante interna, pero bueno. Estos son los capilares. Vamos a hablar un poco de los capilares. Es la porción ya funcional más importante de nuestro sistema vascular. ¿Por qué? Porque aquí va a haber ese intercambio de sustancias entre lo que es la sangre y las células de los tejidos. Las arteriolas, los capilares y las vénulas después de los capilares reciben digamos, el nombre colectivo de microcirculación. Los capilares son vasos muy chiquititos, el diámetro ya os digo que entre 6 y 12 micrómetros de diámetro, y bueno, sí que tenemos esa capa de células endoteliales, es muy delgadita, y su lámina basal. Y por debajo, porque aquí no es que se vea muy bien, pero bueno, esta sería la capa de células endoteliales, y aquí habría esa lámina basal que os digo, y luego esta capita de aquí, que es lo que yo os digo, son fibras reticulares, como miofibrillas, ¿vale? No tiene más, son fibras reticulares y miofibrillas. Suelen ser circulares la mayoría, ¿vale? Entonces, aquí se ven unos núcleos. ¿Estos núcleos qué son? Pues estos son los núcleos de unas células que están asociadas con estos capilares, que reciben el nombre de los pericitos, ¿vale? Entonces, digamos que la lámina basal de estas células de los pericitos se fusiona con la de las células endoteliales, de tal forma que si aquí yo tengo la lámina basal de mis células endoteliales y esto es un pericito, realmente la lámina basal de este pericito se ha fusionado, por lo tanto parece que está dentro, cuando realmente está como rodeándolo a los pericitos. Son células contráctiles, que es para esa perfusión de los capilares y de las vénulas postcapilares. En los capilares pequeños, digamos los más pequeñitos, lo mismo solamente puede haber hasta una sola célula endotelial en los más chiquititos, es curioso, mientras que hay capilares más grandes, eh, pues puede haber, entre 2 o 3 células endoteliales, no vayas a crear que hay muchísimas. Hay diferentes tipos de capilares. Están los capilares continuos, los capilares fenestrados y los capilares sinusoides, por ejemplo los del hígado. Es muy fácil distinguirlos. Si esta es la monocapa, si la monocapa ¿veis? Están unidas unas células con otras y su lámina basal, aquí hay un error, porque esto es lámina. La lámina basal es continua, pues se llama capilar continuo. Cuando la lámina basal es continua, pero lo que no hay son esas uniones entre las células, se dice que es fenestrado, capilar fenestrado. Y cuando esto aparece en sándwich, porque es célula con su lámina basal, esto es lo que ocurría en el hígado, acordaros, son los capilares sinusoides. Vale, aquí reconocemos arterias que son musculares por cómo es la lámina endotelial, perdón, la capa endotelial. Y ya para el siguiente tramo que os voy a mandar, vamos a hablar de las venas, de las vénulas y algunos ejercicios que tendréis que realizar. Aquí se distingue muy bien, aquí también, aquí esto es una arteria y esto es una vena, digamos por esta válvula, esto es una válvula de no retorno. Sin embargo, son las arterias, lógicamente, pues no lo tienen.